Buenas tardes chiquillos, gracias por estar acá. Estamos en la quinta sesión de nuestro conversatorio y darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Voy a presentarlos a ambos, voy a leer un pequeñito texto que tengo aquí. María Gabler, licenciada en Arte de la Universidad Católica de Chile, magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile y profesora de Educación Media, mención Artes Visuales de la Universidad Finisterre. Su trabajo se ha centrado en la creación de instalaciones temporales que responden al sitio e interactúan críticamente con los lugares donde residen. El acercamiento de Gabler se basa en la investigación de las características arquitectónicas, la construcción material y los contextos históricos y culturales de cada locación particular. A través de sus intervenciones, Gabler interroga la lógica, los sistemas y las estructuras internas que determinan cómo nos relacionamos con los espacios. Claudio Alvarado Rincón, licenciado en Historia con mención en Estudios Culturales por la Universidad Academia de Humanismo y magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus intereses de investigación circundan los estudios culturales urbanos y la historia del pueblo mapuche. Ha trabajado en equipos transdisciplinarios para reflexionar sobre racismo y ciudad, desde donde han emergido libros, artículos, obras artísticas y montajes teatrales. En la actualidad es investigador del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, donde se encuentra trabajando en un ensayo documental sobre la diáspora mapuche en Santiago de Chile. ¿No te corregí? Esta pregunta la extraemos del libro, en este caso Encargos Comunes, donde intentamos también hacernos cargo, y es: ¿cómo definirían ustedes hoy en día la clase media contemporánea chilena? ¿Quiere partir? Bueno, en principio es una definición muy compleja en la medida de que se resbala, ¿no? Hay algo que no es atrapable en una dimensión clara. Es una categoría en ese sentido que en principio permite aproximarse a la realidad, pero esa realidad misma, una vez que la definimos como clase media, se constituye en algo muy heterogéneo, ¿no? Y por lo tanto muy difícil de atrapar, difícil de reconocer sus límites, ¿no? Cuándo comienza y cuándo termina la clase media, y que en general está tipificada, claro, en términos institucionales, probablemente por un sistema de ingresos, ¿no? Pero que al mismo tiempo cuando está autodefinida, ¿no? Alguien que se define como clase media, esa definición en principio institucional al mismo tiempo se vuelve resbaladiza, ¿no? O sea, hay más gente probablemente que se define clase media de lo que la institucionalidad define como clase media, ¿no? Y al mismo tiempo es una categoría de punto de vista muy contextual, en el sentido, bueno, ustedes lo plantean también en el texto, en el sentido de probablemente es un concepto que para el modelo neoliberal tiene mucho sentido, ¿no? O sea, se vuelve atrapable bajo la dinámica particular del modelo económico contemporáneo, ¿no? Es muy difícil, por ejemplo, establecer una similitud entre lo que entendemos como clase media durante los procesos de modernización y el Estado, digamos, benefactor de la primera y casi segunda mitad del 20, con lo que se entiende clase media posterior en la dictadura y posterior a ella, ¿no? Entonces, claro, es una categoría difícil de atrapar, ¿no? Pero en cualquier caso, es muy curioso que ha tenido una fuerte incorporación en el lenguaje de los trabajadores y las trabajadoras de Chile, ¿no? Y esto es muy particular, o sea, es una categoría que tiene densidad y peso en las autoadscripciones, ¿no? de la sociedad chilena, ¿no? Y por lo tanto es una categoría que es compleja, difícil, heterogénea, pero al mismo tiempo con una gran incorporación en el lenguaje de la sociedad chilena, y que por lo tanto es imposible, digamos, no vincularse de algún modo con ella, ¿no? A propósito de su usabilidad tan extendida en la sociedad. Eso diría en primer lugar. Súper. No sé, yo creo que es súper difícil definir la clase media, y me pasó cuando partí leyendo el libro que como que nunca me había hecho la pregunta de qué es la clase media, como que, bueno,
poco lo que dices tú, un término como tan usado y estamos como tan acostumbrados a usarlo que como que no lo pensamos mucho, como que no hay mucho análisis en su uso. De alguna manera da la sensación como de que como que todos aspiran un poco a llamarse clase media porque es como un término también como cómodo como para ambos lados, siento yo. Claro. Como que y que dignifica de alguna manera. Claro, tiene como esa cualidad también, entonces eso mismo lo hace muy, muy difícil de definir porque probablemente para la gente que se siente clase media pero que viene quizás de un sector que para las categorías como que propone el Estado de lo que sería clase media según como la valoración económica, como que hay personas que probablemente ven como con cierta aspiración la clase media porque es algo que uno como deseable, como nivelando hacia arriba, pero también para los más ricos es deseable ser clase media porque es como una manera de estar como en un nivel como más, no sé, como más cómodo finalmente, ¿no? Como más transversal. Claro, como no ser tan alejado de la realidad, como una cosa así, ¿no? Me acuerdo en un momento que Piñera dijo como yo soy clase media, ¿no? como me refiero como a ese deseo como de ser parte de la generalidad de la gente. Como esa cosa me parece bien interesante como esa aspiración de ser clase media que viene desde todos lados. Y al mismo tiempo también me puse como a investigar un poco sobre la historia de la clase media, como tratando de entender como de dónde venía el término, de cuándo se empezó a aplicar. Y me parecía súper interesante como esa inestabilidad del término, como que en un comienzo la clase media en Chile tenía más que ver como con el mundo de los funcionarios públicos, ¿cierto? Pero hoy ya no tiene nada que ver con eso, o que quizás en una parte, pero como que ahora alberga como un mundo mucho más amplio. Entonces es interesante también como esa dispersión que tiene el concepto. Y por otro lado, lo que me parecía como que creo que quizás es como lo más característico al final de la clase media, es como esa inestabilidad. Antes yo hablaba como de la inestabilidad del término porque ha cambiado mucho el tipo de personas que están dentro de la categoría, pero también como la inestabilidad que caracteriza a la clase media, ¿cierto? Que la clase media, yo creo que sobre todo hoy, es como que está muy como en el borde del abismo un poco, así como, no sé, muy ligada a los créditos, ¿cierto? Como un poco esa sensación de que en cualquier momento se puede perder esa cualidad de clase media y como pasarte para abajo, como que es como difícil mantenerse ahí, pareciera. Eso. Y hay algo que quizá me gustaría entrar pensando en el trabajo, ¿cierto? Personal de cada uno, dentro de su disciplina, o sea, desde el arte visual, desde la historia, que de alguna manera tenemos un caso de estudio en común que es la ciudad. ¿Cómo ustedes se aproximan, entendiendo que de alguna manera están haciendo cruces con estas clases sociales? A ver, en principio, al ser una categoría difícil, una categoría poco atrapable, ¿no? A mí lo que me surge es la dificultad de su uso, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy muy pegadísimo con la intelectualidad mapuche de los años 30 de la década de los 50, ¿no? que publicaban, tenían periódicos, generaban ideas y por lo tanto al mismo tiempo estaban incorporándose a otro sector social, ¿no? La incorporación de la imprenta, la incorporación del diario, digamos. En ese sentido, solo intentando reflexionar un poco con la pregunta anterior, claro, como la noción de clase media es una noción que en principio es económica, pero que tiene fuertes reclamos culturales, ¿no? Es decir, es una categoría fuertemente cultural, casi deseante, ¿no? La gente desea ser de clase media, ¿no? Y en ese sentido hay un mundo mapuche en principio que a mí me cuesta definirlo como clase media, pero por cuestiones
eminentemente probablemente en términos económicos en principio, ¿no? Pero que en cualquier caso, si tipificáramos la noción de clase media como una categoría fuertemente cultural, arraigada a un proyecto moderno, ¿no? Uno tendería a pensar de que efectivamente hay un sector mapuche que tiene articulaciones con este principio, ¿no? Ser parte de la clase media, articulada de alguna manera también con un deseo por educación, por ejemplo, por la casa propia, en fin, como algunos elementos que van configurando culturalmente a este sector social, ¿no? Pero de nuevo, en principio a mí me cuesta, sobre todo quizás por la tradición, digamos, teórica más propia del marxismo, ¿no? que tiene que ver con esta articulación con la pregunta por la clase trabajadora, ¿no? Y allí, claro, como que se me diluye un poco la categoría, me cuesta atraparla, pero claro, cuando luego lo analizo en términos fundamentalmente culturales, uno diría, bueno, hay que ser realista también y decir, había un deseo en el mundo mapuche por articularse a este proyecto societal que me gusta pensarlo para intentar de llenarlo de otros contenidos por fuera del deseo de la educación o del deseo por la casa propia, ¿no? Por de alguna manera la incorporación al proyecto moderno, ¿no? De alguna manera la clase media tiene estas preguntas que probablemente cuando se habita desde la segregación urbana son más difíciles de elaborar. Por ejemplo, la pregunta por habitar con luz, ¿no? Qué interesante que la entrevista que desarrollan después de cuando está construido, claro. Ustedes le preguntan, o sea, se le hace la pregunta a las personas, bueno, ¿qué tiene su casa hoy, ¿no? que no tienen las otras, ¿no? Y una de las cosas que dicen es, por ejemplo, dicen, tengo una casa con luz, ¿no? Donde la luz está más presente y la humedad está disminuida, por ejemplo, ¿no? Que son, en principio, preguntas que cuando habitas desde la urgencia no necesariamente te estás haciendo. Claro, luego cuando tu vida está incorporada con el problema de la luz, claro que se vuelve rica, se vuelve deseante, se vuelve algo que como un derecho en definitiva, ¿no? Creo que eso me parece lo más estimulante de la noción de clase media, ¿no? Que hay una pregunta por una forma de habitar que está articulada de alguna manera con preguntas que la modernidad, que el modernismo se hizo, ¿no? Que se hizo con fuerza. Yo ahí la pregunta que yo me haría frente a eso es cómo estas formas de habitar propias de la modernidad pueden estar contenidas, pueden llenarse de trayectorias más afincadas con el problema de la modernidad en América Latina, ¿no? O sea, ¿qué significa producir una ciudad? ¿Qué significa producir habitares altamente modernos, con las preguntas que trae la arquitectura moderna, pero en articulación con las formaciones culturales propias de nuestro continente? Y creo que allí, por ejemplo, uno diría la pregunta de la clase media de los años 30, de los años 40, de los años 50, que a su vez está articulada con el problema de la ciudad latinoamericana en nuestro continente, generó cosas como, por ejemplo, Villa San Luis, claro, ¿no? Generó cosas como la UNTAD, ¿no? Generó cosas, en fin, creo que esa pregunta en donde se articula la pregunta por la modernidad con la pregunta específica por nuestro continente, creo que es algo que trae propio la clase media, que sería interesante recuperarla de esa tradición de la primera mitad del siglo XX. Y ahí me parece como metodológicamente, intelectualmente, entonces la pregunta, por ejemplo, por la imprenta, la pregunta por la escritura, la pregunta por un habitar estético del mundo, me parece muy, muy estimulante, que yo creo que estaban radicalizadas de alguna manera en esta clase media de la primera mitad del 20 que quizás habría que recuperar. ¿No creo? Eso me surge al principio. Súper. María. O sea, es que me acuerdo de lo que conversábamos nosotros en un momento como respecto de los materiales, que es como un tema que a mí me interesa mucho, pero como mientras tú hablabas lo empecé a asociar a lo que tú estabas contando, como recordando este ideal como de la modernidad y todos los proyectos que surgieron en Chile, en Santiago en particular, en esa época. Y me acordaba, por ejemplo, de el proyecto, bueno,
posterior, igual como los años 60, de la Villa La Reina. Que me parecía súper interesante, como súper emblemático en el fondo, por esta idea que había como de el Estado ayudando a la construcción, pero también desde la idea de la autoconstrucción, claro, ¿cierto? claro. Como con la participación de la comunidad en la construcción de las viviendas, y ahí me parecía como algo que quizás deberíamos como retomar de esa idea cuando tú hablabas, como esa participación de la comunidad no sé si desde la autoconstrucción se podría hacer hoy, pero cómo se acercan las personas a los materiales mismos de los que está hecha su vivienda. Me acuerdo de haber visto como videos de cuando se construía la Villa La Reina, donde la gente trabajaba, por ejemplo, así las mismas señoras con los niños, en armar como los tabiques, como para hacer como las aislaciones de los muros, como con paja y con como una cercanía con el material y con el hacer que es muy distinta a la que hay hoy desde esa misma como clase media, que era a la que se supone que estaba dirigido como estas viviendas, que hoy día es como totalmente ajena, pues hoy día es como ir a comprarse, no sé, un departamento, una casa que uno nunca supo cómo está construida ni con qué está construida, como que ya no está esa cercanía con los materiales, pienso. Me acordaba a raíz de esto que hablabas tú como de estas ideas de la modernidad. Se me hace súper interesante desde cómo cambia eso cuando después como del golpe de Estado y que llega como toda la mercantilización en el fondo de la vivienda, y ya como que cambia totalmente el modelo del tipo de construcciones dirigidas a la clase media, como impensable la autoconstrucción, por ejemplo, y en cambio por esta cosa de mercado empiezan a entrar como todos los materiales que son más económicos, sí, más como estandarizables, ¿cierto? Como que cambia totalmente la lógica material en la que están hechas las casas. Sí, yo quería comentar algo que me parece que un concepto bien bonito que utilizó Claudio, que esta definición como quizá una categoría cultural, mirarla desde ahí en la clase media, de que, claro, hay tantas personas que se quieren identificar, hay como una adscripción, podríamos decirlo, ¿cierto?, a este segmento, y cuando tú mencionas este concepto de una categoría cultural y empiezan a hablar como también de esta relación con las viviendas del movimiento moderno, claro, y varios de los proyectos que mencionan resulta que, claro, en ese momento fueron constituidos como viviendas sociales, pero resulta muy interesante porque muchas de esas viviendas hoy en día se transformaron, o sus sectores se transformaron en sectores medios, o sea, en clases medias, y ahí uno también puede hacer el link inmediatamente de pensar que las condiciones habitacionales que se generaban en ese momento bajo esta relación de una vivienda con ciertos estándares y cierta calidad permitían quizás una movilidad social, o permitieron una movilidad social, y que, por ejemplo, podría ir muy de la mano con lo que tú decías, lo que pasó en Villa La Reina, donde las personas fueron capacitadas para poder construir su vivienda. Entonces, eso al estar en una vivienda de muy buena calidad, que fue construida por ellos mismos, que aprendieron de materiales, que les entregaron como un oficio, le entregaron una casa y un oficio, como una cosa así, dio la posibilidad de ir generando quizás un espesor cultural, y donde, sumado a eso también, lo que les decía, una vivienda de alto estándar, o sea, ahí también podemos hablar de muchas otras como barrios que fueron constituidos bajo ese concepto y que hoy en día se transformaron en viviendas de clase media, pero como eso también sumado quizá a que en el retorno a la democracia se abrió esta condición de una educación una educación más transversal, ¿cierto?, donde todo el mundo pudo acceder a la educación universitaria.
Entonces también ahí uno puede seguir haciendo el link de esta categoría de clase media que quiere o tiene cierta como necesidad de generar una expresión cultural, entonces como que es bien bonito eso como de linkearlo quizás desde la vivienda, desde una movilidad social, desde la necesidad quizás de generar esta relación, y lo vemos por ejemplo lo que yo les decía, creo que esta relación de que entre tantas personas estudiar en la universidad en los años 90 para adelante, habla un poco también de eso, quizás de querer ampliar esta condición no solamente como de clase media en términos económicos, sino que también en una condición cultural, ¿cierto? O sea, sí, yo creo que hay como o sea que la clase media, igual para intentar construir una definición, ¿no? Sí. Claro, como si se observa culturalmente, fue dotado de sentido por intermedio de un proyecto de subjetivación del humano caracterizado por los principios de la modernidad, ¿no? Es decir, un sujeto altamente urbano, un sujeto que circula también por la ciudad, que desea también el espacio urbano, que desea tener un cierto habitar en el espacio urbano, que luego, claro, como que se transforma radicalmente durante el neoliberalismo. Me estaba acordando de una anécdota que cuenta Borges cuando este escritor peruano, que se me fue el nombre ahora, que falleció hace poquito, va a su casa y le dice, oye, pero tu casa no es lo que merece Borges, le dice, ¿no? Y después, nada, este autor se va y después dice, vino un escritor, le dice casi como un agente inmobiliario, ¿no? Porque claro, la pregunta que Borges, que es como de alguna manera síntesis, uno diría, de la clase media, no solamente bonaerense, sino uno diría hasta latinoamericana de la primera mitad del 20, no buscaba necesariamente vivir con lujo, que es distinto. O sea, hay una pregunta distinta en relación con las preguntas que se estaban haciendo las élites durante la primera mitad del 20 y antes del 19, ¿no? Cómo edificar esa ciudad sobre la base de un principio altamente eurocéntrico, siento yo a veces, ¿no? Y eurocéntrico articulado fundamentalmente con las preguntas de las grandes élites europeas, ¿no? Pero yo siento que la clase media en ese sentido está articulada con otra pregunta que en definitiva es una pregunta por lo humano, que cómo lo humano puede... ¿Cuál es la pregunta por la dignidad en donde se debe desarrollar lo humano, ¿no? en términos habitacionales? Cuando empezamos a desarrollar el libro, ¿cierto? Y empezamos a avanzar con esto y con la investigación ya más en profundidad, viene el estallido, ahí se marca inmediatamente, yo creo, un antes y un después quizá en el tema de los sectores medios. Sí. Y creo que eso también nos ha hecho ponernos en un estado de incomodidad bajo quizás el mismo concepto, ¿cierto? Y que lo hemos estado revisando, y por eso también esta investigación es una investigación que ha seguido un curso y que quizás la podemos seguir mucho tiempo analizando también todas estas problemáticas. Y ahora en el 2025 uno hace una revisión y quizás lo que estamos conversando ahora bajo ese concepto de clase media que nació en 2014 es algo que está súper lejano, y a eso sumado también, y que bueno, eso se los quiero preguntar, pero eso sumado también a la problemática actual de la vivienda, o sea, lo mismo que tú mencionabas, la problemática de la vivienda en 2014 también era súper diferente a la problemática de la vivienda hoy en día. Pero ahora, claro, y el 2019 aumentó, y ahora en este momento hay una problemática habitacional que quizás está descontrolada, en términos de que quizás ninguno de nosotros va a poder adquirir una vivienda, quizás, por decirlo de alguna manera, según las estadísticas. Entonces, quizás bajo eso y todo lo que ustedes están comentando, preguntarles cómo ven una radiografía muy actual, también linkeándolo con la problemática de la vivienda actual. Sí, yo seguía pensando, ya muy pegada, pero como en lo que estábamos hablando antes respecto como de los materiales y de lo relacionado a lo que decías tú, como de cuál es como la identidad un poco de la clase media actual. Y me había quedado pensando en esto que hablas tú como de esta estética de lo que, como de los materiales que parecen ser otra cosa, ¿cierto? Que yo pienso que viene, que es como muy como de los 90, o de los 2000, cuando también llegó a Chile como muy masivamente la estética como extranjera con, no sé, el TV cable, como cuando ya
nos llegó como una cantidad de información que antes no teníamos y como que llegan como esas estéticas de afuera y como que se tratan de adaptar de alguna manera. Y pensaba como, no sé, en un boom que hubo en un momento como de la casa tipo inglesa, la casa como... que la gente todavía lo pilla, tipología mediterránea. Como esas cosas que claramente no son como nuestras, como si es que existiera como una identidad de la casa como chilena de la clase media, pero como que me puse a pensar en eso, como cuál sería como la identidad ahora, porque siento que ya no está tanto eso como de la fachada que parece madera, pero no es, como que creo que eso ha ido como un poco en retirada y como que han vuelto a aparecer como cierta honestidad de los materiales, quizás también porque también viene como de otra moda estética, como no sé, porque ahora uno ve más edificios como con concreto a la vista, ¿cierto? Como que ahora hay como, no sé, como que quizás también tiene que ver con esa misma aspiración de ser más contemporáneo, como de parecerse a la arquitectura que está más en boga y como estar con una fachada de concreto a la vista o estos edificios que parecen como que fueran como con container más o menos, como ese, o mucho vidrio, claro, que igual tiene que ver con esa cosa como aspiracional que hablábamos antes, que como que también se va viendo reflejada como en el cambio de estética que tiene como la vivienda de la clase media, creo. Sí, o sea, yo en principio pienso de que, para seguir dándole vuelta, que claro, que tiene un sentido la noción, sobre todo frente a fenómenos segregacionales tan radicales como viven las ciudades latinoamericanas, ¿no? En donde es factible señalar a un sector de la sociedad habitando en lo que se denomina como el cono de alta renta, por una parte, y por otra parte sectores que habitan de manera fragmentada en lo que podríamos identificar como la marginalidad urbana, ¿no? Claro, entre esas dos posiciones, ¿no es cierto?, se encontraría este mundo, ¿no? Se encontraría este mundo. Y en ese sentido, claro, es un mundo hoy día que está apremiadísimo, es un mundo que está con múltiples urgencias, no solamente en las formas de habitar como espaciales, pero también en el modo de cómo se subjetiviza esa espacialidad, esos largos viajes, y generando un modo de vida que resulta bien, por una parte deseante, pero al mismo tiempo incómodo y estresante, ¿no es cierto?, en su búsqueda, ¿no? Porque claro, en definitiva se tipifica sobre la base de lógicas probablemente de posesión, ¿no? Uno dice, la casa, lo que tú estás diciendo, como hoy, cuando se vuelve dificultoso conseguir una casa propia, ¿no? La clase media entonces va a poder ser definida por los sectores que no lo... que es muy extraño, ¿no? Porque uno diría que la clase media en su definición primaria es conseguir una casa propia, ¿no? Entonces hoy día puede haber una clase media sin casa propia, ¿no? Y eso lo torna, le da otra dificultad a la categoría, pero al mismo tiempo, como la categoría es tan extendida, quizá, o sea, en términos para ponerlo en positivo, ¿qué contenidos culturales son factibles de incorporar en este sector social que busca tipificarse de esa manera, ¿no? que busca definirse desde esa taxonomía? Y yo ahí de nuevo siento que ahí hay cosas muy interesantes y que tienen que ver con las preguntas también sin duda por ciertas materialidades, por cierta pregunta por la forma, ¿no? Por cierta pregunta por qué significa habitar. Es una palabra que es muy resbaladiza también, dignamente, pero digámosle de esa manera. Y yo creo que ahí sí adquiere un sentido muy rico, muy expansivo y sobre todo ciertas búsquedas, ¿no? Es decir, ya sí, okay, si nos comprometemos con la definición de clase media como un modo de vida más o menos digno sobre la base de nuestro actual sistema económico, político, cultural, uno diría, bueno, ¿qué significa aquello? ¿No? ¿Qué significa habitar dignamente?
quiero entrar en una pregunta, o sea, abrir otra pregunta y aprovechando también el espacio, quiero dejar de mencionar la exposición de la Claudia Oliva Rojedén, que hace una revisión sobre las crónicas del MBL a través de este ejercicio crítico que hacía el MBL sobre la ciudad de Santiago. Él también hace una lectura, ¿cierto?, de lo que era Santiago. Entonces, en ese sentido, entiendo que ustedes han tenido trabajo con comunidades, ¿cierto?, y que de alguna manera también han podido generar esas relaciones. ¿Cómo sus prácticas, ¿cierto?, han podido entender ciertas relaciones de el concepto comunidad y clase media, ¿cierto?, el cómo hoy en día se está redefiniendo, ¿cierto?, se está entendiendo? No sé, no sabría decir si yo he trabajado como precisamente con comunidades de clase media, pero me quedé pensando un poco en lo que decías tú de como de la conciencia que tenemos en nuestras viviendas en Chile, en Santiago, de, por ejemplo, la cordillera, ¿cierto? Como la relación con el contexto. Me quedé dándole vuelta este rato a cómo se ha perdido un poco como ese saber más vernacular en relación a la arquitectura, como de nuevo vuelvo como a los materiales, esa relación como con el contexto, con lo que uno puede sacar de donde vive y cómo se relaciona eso con, no sé, el clima, con las condiciones que uno tiene en un lugar. Entonces ahora que tú preguntabas por como el trabajo en comunidades, me acordaba cuando hice una residencia en Chiloé, que tienen como una particularidad muy directa de como su relación con el agua, con la madera, con cómo vivir en un lugar donde llueve como casi todos los días, ¿cierto? A mí ahí me impactó mucho ese conocimiento como tan transversal como de la importancia que tiene como todas esas condiciones como muy situadas de donde se vive, como ya vivimos en un lugar donde hay mucha agua, nosotros pescamos, entonces las casas tienen que relacionarse con cómo llegan los botes a nuestra casa para poder salir a pescar y que cuando baje la marea bajamos a marisquear, como esa relación como tan directa con el quehacer, como desde el quehacer como económico, con el tipo de vivienda que necesitamos y el tipo de clima que tenemos y el tipo de condición geográfica que tenemos, como que un poco me voló la cabeza como pensar en ese nivel como de conciencia que hay ahí, quizás algo que se ha ido perdiendo también incluso en Chiloé, en Castro, que fue donde yo estuve, pero que todavía algo se mantiene, versus lo que pasa acá, que como que, vuelvo de nuevo a esta idea, como claro, que es como muy impersonal la relación con el espacio donde voy a vivir. Y ahí me parecía súper interesante cuando leía el libro, como esa capacidad de ustedes de volver a hacer a la comunidad parte de las decisiones de donde vivo. O sea, como que mi casa está hecha a mi medida y no es como la casa como estándar que van a tener todos la misma, como desde la decisión de la señora que quería mantener ciertas cosas de la casa porque había sido la casa de su familia, como una cosa más como de la tradición, hasta recuerdo como la decisión de este señor que quería hacer el segundo piso para sus hijos y como la ampliación de la familia, no solo de la casa, sino como pensando en la familia, como esa como especificidad de la vivienda para una condición particular, como que lo pensaba un poco de ahí. Tengo la sensación de que una imagen icónica de esta clase media es como esta familia de los 80, ¿no? Pero no solamente la familia y no solamente la casa, sino también el barrio. Como creo que, porque por ejemplo uno podría pensar de que, esto lo conozco de cerca por mis circuitos familiares, por ejemplo los metros cuadrados de una población
popular de los años 60 no deja de ser despreciable, ¿no? Es interesante, incluso se pueden elaborar ahí cosas muy estimulantes, pero el contexto en donde se desenvuelve esto no les permite connotarse a sí mismo, digamos, definirse tan claramente como uno va a una villa, qué sé yo, de la Reina, y uno dice, estoy en un contexto, o en Ñuñoa, estoy en un contexto evidentemente de clase media, ¿no? Como no solamente en la casa una experiencia de clase media, sino que también la ciudad es una experiencia de clase media, ¿no? Y esto se torna más complejo precisamente en las comunas. Bueno, ustedes trabajaron también en comunas que no es Ñuñoa, claro, ¿no? que no es la Reina, ¿no? Entonces creo que hay una pregunta también interesante que tiene que ver con formas de habitar doméstica que probablemente están articuladas por un proyecto que podríamos caracterizar como de clase media, pero inscritos en contextos en donde la categoría se vuelve un poquito más compleja, porque a veces no tenéis los servicios al lado, claro, porque a veces el medio de transporte no es tan cómodo, porque la forma en definitiva que tú experimentas la vida no está articulada con ese proyecto que la clase media edificó durante la primera mitad del 20, ¿no? Entonces creo que, claro, y por lo tanto puedes tener una gran experiencia interna articulada como clase media, pero tu experiencia externa no lo es tanto, y por lo tanto aún así te dan ganas de salir de ese espacio, ¿no? Entonces creo que por eso pienso que más allá a mí me interesa la categoría de clase media, que creo que es estimulante fundamentalmente en este sentido, en el sentido de decir, ok, es la categoría, dotémosla de contenido, ¿qué contenido vamos a inscribir dentro de este sentido? Si es que la sociedad chilena se quiere sentir parte inscrita en eso, la sociedad chilena a lo mejor ya no se quiere sentir parte de la clase obrera internacional, ¿no? Probablemente no, y más bien se quiere sentir inscrita en esa noción de clase media porque lo dignifica, le permite una construcción subjetiva, en fin, le da al mismo tiempo unas formas de habitar específicas. Por lo tanto, el problema no es tanto, creo que su definición taxativa, sino más bien de qué contenidos está inscrita, unas formas de habitar que podríamos caracterizar como clase media. Y incluso uno lo nota, uno lo ve, ¿no? O sea, cuando uno dice, es difícil la definición de clase media, pero uno sabe cuando está en un barrio de clase media. Es que no, me parece bien interesante, claro, esto último que comenta Claudio, y también linkando con lo que decía María, como del contexto realmente de estas viviendas. No sé si lo entendí también lo que mencionó Claudio con respecto como a estos barrios, por ejemplo en Ñuñoa, La Reina, que son tan identificables como clase media. Claro, y pasa mucho que quizás esos barrios que son identificables como clase media responden a esa clase media que es previo a la dictadura, claro, ¿cierto? Donde la vivienda estaba construida de otra forma, donde la infraestructura urbana estaba pensada también para esos barrios. Entonces, cuando uno lo lleva a estos otros barrios, por ejemplo, donde nosotros trabajamos, y que, paréntesis, me estaba acordando de esto, es una observación, nunca me he metido más allá en detalle, pero que siempre lo hemos conversado con Jay, que por ejemplo los sectores medios, que en algún momento fueron sectores populares en Lo Barnechea, son muy diferentes a los sectores medios populares de, no sé, Cerro Navia, ¿cachai? Porque tienen una infraestructura urbana que los contiene, que les está resolviendo cosas, ¿cierto? Y que a lo mejor ellos sí también se pueden identificar, y uno puede ver que la evolución que han tenido o esa movilidad social que han tenido, uno la ve y puede identificar que hoy por hoy son clase media, pero porque hay un contexto que lo está apoyando. Y lo que quería comentar con respecto a eso, o sea, como estos sectores medios, que son los sectores medios previos a la dictadura, donde se habían constituido de esa manera. Por ejemplo, para el caso de Maipú, que es una villa que en algún momento fue una vivienda social y que hoy por hoy la mayoría de las personas también quizás generaron una movilidad social, tienen más recursos, ¿cierto? Fueron quizás ahí generando cambios en ese aspecto. Y pasa que quizás una manera de consolidarse en un segmento que a ellos les acomoda es la modificación de sus viviendas para diferenciarse en un contexto de una vivienda genérica. Creo que por ahí también de la estandarización, claro, cuando pasa que, no sé, Don Luis en este caso se acerca a nosotros, bueno, ahí en el libro parece que lo comento, ahora no me acuerdo tanto, pero Don Luis
su hija era compañera mía del colegio, entonces me llama y me dice, oye, mira, mi papá quiere ampliar, perfecto, vamos a verlo, ¿cierto? Entonces son sectores donde efectivamente hay primeros profesionales, ¿cierto? Que hay más recursos, que las personas ya tienen una posibilidad de poder quizás invertir en esa como conceptualización de diferenciarme del vecino, de diferenciarme, pero aún así hay un imaginario propio dentro de estos sectores donde ya hay ciertas tipologías de vivienda que responden a esa como aspiración. O sea, el mismo Luis decía, yo no quiero una casa igual a la de ninguno de mis vecinos que han creado, quiero una casa diferente. Claro, porque esos vecinos en definitiva ya habían ampliado y quizás ya habían apostado a esa diferenciación y lo que decía, consolidarse quizás en un segmento que a ellos les acomodaba, pero Don Luis quería ser diferente, no solamente él sabía que iba quizás a lograr lo mismo en términos simbólicos, pero él quería una diferenciación estética, iba un poco por ahí. Pero yo creo que es un poco una consolidación y que quizás ahí hace la diferencia, porque pasa mucho quizás en estos sectores que, claro, si bien lo que tú decías, no hay quizás esa infraestructura urbana, un equipamiento donde marca una categorización de esos segmentos, la mayoría de estos lugares ya de alguna u otra forma se han inscrito en una consolidación de su infraestructura bastante mejor que la que había, por ejemplo, cuando se hicieron estas villas en los 80 o los 90. No estamos hablando, no sé, de Puente Alto, quizás nosotros no hemos tenido la oportunidad de operar en comunas como esas, pero son comunas pericentrales que ya al tener una relación bastante más directa al centro de Santiago, les soluciona un poco esas capas, esas como variables. Yo creo que ahí hay quizás varios puntos. Estaba pensando en esta como superposición de viviendas de clase media en una infraestructura, llamémosla periférica, que no consta de realmente de lo que necesita la expansión de una ciudad. Entonces como que tenemos una expansión de una ciudad totalmente, llamémosla deficiente, en la cual se implementan viviendas para sectores medios. Estoy pensando en estos condominios, ¿cierto?, que se generan en comunas como Huechuraba o Quilicura o incluso San Bernardo, y que están lejos de toda la infraestructura, llamémosla, que necesitan estas familias, colegios, hospitales, qué sé yo, y una serie de llamémoslo, de recursos, ¿cierto?, en ese ámbito. Entonces, pensando en eso, y acuñado también, y aquí voy a hacer el cruce sobre el contexto actual, las olas migratorias también, olas migratorias que podrían ser populares y de sectores medios y que ocupan la vivienda y sobre todo los espacios públicos de una forma totalmente diferente. Entonces claro, nosotros somos capaces de entender esa infraestructura tradicional, ¿cierto?, de lo que es el sector medio, lo que yo estoy mencionando sobre esta superposición contemporánea de la tipología para el sector medio, pero sobre una expansión deficiente, y a eso sumado, ¿cierto?, a sectores medio latinoamericanos, pero que tienen otros modos de vida. Sí. Y eso ahí genera una fricción, qué sé yo, disrupciones, y que de alguna manera también genera espacio en disputa. Entonces cuando el espacio público, ¿cierto?, o esa infraestructura se ve mermada por estos conflictos, la clase media de alguna manera que se repliega un poco y desarrolla quizás sus cuestiones en los espacios más domésticos, o se hace partícipe de ese uso de los espacios públicos, o automáticamente ya empiezan a sectorizarse y empiezan incluso a segregarse o a generar incluso nuevas categorías de clase media. Entonces ya hay una cuestión que es mucho más compleja en el contexto actual. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estaba pensando cuando hablabas tú de esto como de la planificación urbana en relación a las grandes comunidades de clase media que hay en la periferia de la ciudad. Yo estaba pensando como en que
eso se genera de alguna manera como por la falta de, no quiero decir como intervención, pero igual sí, como del Estado, como de la falta de presencia del Estado en planificación. ¿Sí? Claro, en la planificación, porque al final como que la construcción o el desarrollo inmobiliario de las clases medias es como que ahora depende totalmente del mercado, sí, y el Estado como que no tiene ningún rol ahí. El mercado lo regula, el mercado privado. Entonces como que queda todo este espacio como de la planificación urbana, como de la movilización de los espacios públicos que no están pensados, porque a la inmobiliaria yo creo que no le interesa pensarlos tampoco, ¿cachai? Si en el fondo como que para ellos es el espacio de la construcción del edificio, de las casas, y lo que pasa alrededor como que un poco no importa, siento yo. Entonces empieza a pasar que quedan estos como estas clases medias como medias aisladas en la periferia de la ciudad, y que están como finalmente no solamente desconectadas físicamente por lo difícil que puede ser llegar, sino que como por la falta de esos espacios para desarrollarse como más como comunidades, claro. ¿cachai? Como en ese sentido de estar aislado. Totalmente, y ahí puedo tomar lo que decía Claudio, o sea, entender esta clase media desde una concepción cultural, pero que de alguna manera es lo que produce o la relación con la cultura, pensando en que se produce eso, o sea que la producción cultural, ¿cierto?, de esa clase media está en una especie de burbuja, que de alguna manera es colegios, supermercados, mall, y me quedo ahí, ¿cierto? Y todo el rato está ahí. Entonces, claro, ¿cómo informamos llamémosla, esa producción cultural que ellos están generando, ¿cierto? Sí, a mí me pasa que hay que la definición como insisto, con la vinculación entre el proyecto de la clase media en articulación con el proyecto moderno, ¿no? Tiendo a pensar de que en ese sentido estrictamente el neoliberalismo es un proyecto que es premoderno, ¿no? En el sentido de que no edifica la experiencia común ni desde la búsqueda del lujo absoluto, ¿no? O sea, de nuevo los Borges, ni de la producción de la marginalidad más terrible. O sea, el proyecto moderno lo que busca es superar la cuestión social de la primera mitad del 20 y al mismo tiempo intentar incluso en términos gozosos, estéticamente gozosos, no necesariamente articularse con el lujo desbandado, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que no tiene el proyecto de la clase media neoliberal, ¿no? El proyecto es un proyecto en donde por el contrario lo que se busca es la configuración del lujo, ¿no? Hay una búsqueda hacia ese lugar y al mismo tiempo una producción desbandada de la marginalidad, ¿no? Ahora, hay algo muy rico en el proyecto de la clase media moderna, que básicamente, y en este sentido probablemente los sectores de izquierda han descuidado muchísimo esta pregunta, que tiene que ver con la pregunta por el individuo. O sea, lo que tú decías cuando Don Luis decía, yo me quiero diferenciar, y eso en general se connota desde la crítica más radical de izquierda de decir como individualismo. Claro. ¿No? Cuando la pregunta por el individuo es una pregunta súper interesante, súper importante. O sea, si hay un sector social que quiere preguntarse por su individualidad, o sea, obvio, cada uno de nosotros probablemente tiene muchas esas preguntas, son muy ricas y uno tiene sus búsquedas subjetivas muy, muy interesantes. La pregunta es cómo construimos individualidades relacionales, ¿no? Y que es algo que tenía el proyecto de la clase media moderna. O sea, es un proyecto que es individual, que no deja de preguntarse por la forma como yo quiero edificar mi vida, pero al mismo tiempo no desvinculándose de lo común, ¿no? Y yo creo que hay como una búsqueda que habría que seguir empujando, ¿no? Es decir, y ahí probablemente la pregunta por el individuo y la pregunta por la planificación no deberían ser preguntas antagónicas, sino que preguntas que logren de alguna manera una suerte de síntesis. Y al mismo tiempo, y aquí como la complejidad que tú arrojabas con el problema, con la cuestión, con la realidad de la migración, creo que ahí, bueno, hace falta quizá una pregunta también, ¿por qué entendemos por lo bello? ¿No?
Y eso sí es un dilema cultural de largo alcance, difícilmente de sintetizar en términos tan breves, porque en general uno tendería a pensar que la belleza de la clase media chilena moderna, claro, no es la belleza de los sectores de algunos migrantes de países latinoamericanos, no están articulados. Yo creo que ahí tenemos que ejecutar una pregunta que yo creo que en ese sentido, yo creo que la chilenidad tiene que hacerse con alta radicalidad, que es sobre la base de otra cuestión existente y real, que es la baja natalidad, digamos, de la sociedad chilena, y de un aumento muy significativo de nuevos chilenos, digamos, estoy pensando en los niños, niñas de la sociedad migrante en Chile, cómo esa chilenidad va a traducir, digamos, no mañana, ¿no? O sea, en 50 años, digamos, esta cuestión, y ahí me parece estimulante para ir de nuevo sobre la búsqueda de qué significa esa configuración de lo bello para la clase media moderna, articulando esta heterogeneidad, este abigarramiento cultural que estamos actualmente viviendo, pero al mismo tiempo sin descuidar esta pregunta por el paisaje, esta pregunta por la materia, esta pregunta por las formas, esta pregunta por cómo queremos convivir con nuestra especialidad y nuestros habitares. Yo creo que en ese sentido nos encontramos en un momento muy de fricción, pero como toda fricción puede generar procesos creativos muy estimulantes. Sí, de hecho estaba pensando en este concepto de la individualidad relacionada, de un espacio donde se podría, o que de alguna manera el proyecto quizás de la izquierda intelectual, ¿cierto? Era la universidad. Sí. Pero hoy en día la universidad en Chile, y algo paradójico, tenemos acceso, pero es porque es consumo, o sea, es como ir al supermercado. Yo puedo acceder a esta universidad, puedo acceder a esta carrera. De alguna manera, y los colegios lo mismo, o sea, en lugar. Entonces, se genera una categorización. O sea, uno, lo digo como docente, incluso como estudiante, hay escuelas que tienen ciertos perfiles. Claro. Tú te encontrás con esos perfiles, donde tú vas generando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos espacios para hoy en día generar esa individualidad relacional, ¿cierto? Que de alguna manera antiguamente en la universidad se encontraban todas las capas sociales, ¿cierto? Y de alguna manera espacios que empezaban a converger. Sí. Entonces tenía ahí, claro, y era menor el acceso, sí. Porque no era un bien de consumo, pero hoy en día incluso ciertos profesionales están determinados a trabajar en ciertas áreas también, si es que encuentran pega también, dentro como de toda la complejidad también que puede ir pasando. Sí. Entonces es bien complejo ver eso, porque claro, uno podría decir, bueno, y el barrio también podría ser ese soporte, ¿cierto? Claro. de esas relaciones, pero, sí. Pero también se van determinando por lo que hablamos de la periferia o cómo se concentra, ¿cierto? El pericentro. Entonces, sí. Claro, ahí hay una cuestión bien importante. Sí, muy cortito, sí, pero yo siento que ahí hay como un problema precisamente de la clase media neoliberal, si uno pudiese decir, intentar diferenciarla con la clase media moderna, ¿no? Que tiene que ver con la construcción efectivamente de una cierta, no voy a Ragueto siempre es muy difícil, pero sí un cierto encerrarse. Por ejemplo, esta noción de decir, ya no voy a inscribir a mi hijo en el sistema público de educación, sino que voy a inscribir a mi hijo en lo mejor que puede pagar mi bolsillo, claro. ¿No? Y por lo tanto inmediatamente generar un proceso de diferenciación interna, ¿no es cierto? Que yo creo que ese es el problema de la clase media neoliberal, ¿no? Si no es tanto la búsqueda por tu individualidad, que está rico, que es importante, sino esa búsqueda que se torne sin articulación común, ¿no? Y ahí al mismo tiempo, claro, el problema de lo público, que se ha pensado únicamente como lo público estatal, ¿no? Es decir, cuando lo público también puede tener articulaciones con lo comunitario, a propósito de lo que tú decías con la autoconstrucción, ¿no? O sea, la casa de mi abuelo en la comuna de Renca se construyó, ellos lo construyeron de manera, digamos, colectiva, o sea, todos estaban haciendo sus casas. Estamos hablando de otro momento histórico muy distinto, una movilización popular muy diversa, en fin, muy distinta. Pero creo que esa pregunta me parece importante, que es, a propósito de caracterizar la clase media en estos dos momentos, si pudiésemos caracterizar en estos momentos, ¿de qué contenido nosotros le vamos a dotar? De nuevo, claro. Vamos a preguntar, ¿qué vamos a entender por clase media? Sí. Yo creo que es más importante eso que vamos a entender por clase media de aquí para el 2050, más que intentar definir sociológicamente la clase media.
Sí. Yo lo último que quería mencionar, para que no se me olvide tampoco, es que no, dentro de todo lo que han estado ustedes comentando, estaba pensando que dentro, claro, de esta aspiración cultural también, estaba pensando que, no sé, desde la observación y la experiencia que hemos tenido, que pasa mucho, por ejemplo, que en los barrios, la mayoría de las comunas, incluso, no sé, las comunas pericentrales en las que nosotros hemos trabajado, todas tienen un barrio antiguo, ¿cierto? Un barrio antiguo, que tiene un tipo de construcción muy antigua, que tiene todavía sus habitantes, son personas que quizás fueron sus primeros habitantes, ¿verdad? Y que hoy en día esos barrios ya se convirtieron en quizás sectores medios y estaba pensando lo relevante en esos barrios que es el contexto, y quizás esos barrios sí se siguen nutriendo de su contexto barrial, porque siento, o sea, lo estaba pensando, generando una reflexión a partir de lo que decían, porque siento que aprendieron y miraron y observaron en los años, no sé, 60, 50, esa clase media a la que querían aspirar. Y por lo tanto ellos tienen la posibilidad todavía de mantener esa condición de una clase media quizás como la que tú acuñas, esta clase media moderna, que no es la misma clase media o sectores medios que viven en los guetos verticales, donde se perdió quizás completamente esa condición de relacionarte con tu contexto, relacionarte con una condición barrial, y que esa condición barrial vaya nutriendo este espesor cultural, ¿cierto? Vaya nutriendo también tu movilidad social. Entonces, nada, estaba pensando como haciendo reflexiones con respecto a lo que tú decías de Chiloé, ¿cierto? Con respecto a lo que tú mencionabas también de los Estaba pensando en cuando tú decías, quizás va a ser un poco pesado, pero cuando tú decías como a la arquitectura le queda como grande este problema, necesitamos como la interdisciplinaridad, pero yo igual siento, como que yo le hago un poco la crítica a la arquitectura, de que siento que como que no se han hecho cargo de un problema que igual podrían en parte hacerse cargo. O sea, igual en su momento, como volviendo a la idea como de el ideal como de la modernidad, los arquitectos estaban preocupados de hacer como edificios que contaran con espacios para la comunidad, con la plaza, con, no sé, pienso como en los típicos edificios como modernos, como con espacios donde se encontraban las personas en los pasillos, en ciertas terrazas, como, y como que eso se perdió, claro, como con esta mercantilización y neoliberalismo que hablábamos, como que los arquitectos perdieron como esa capacidad como creativa de pensar en espacios como que solucionaran problemas más allá que como tengo que diseñar un departamento y replicarlo 200 veces por día. Ahora también creo que es súper interesante, pero claro, o sea, estamos enfocándonos, lo que tú comentáis, estamos enfocando como en el proyecto inmobiliario, en el edificio. Ahora, ¿qué pasa también como con todos los otros sectores que no necesariamente, claro, son los que vienen o los que están densificando, pero que todavía existen en todas estas otras comunas que están y que están cerca del centro? Ahora la idea sería eso, o sea, como que se logren en todas estas comunas que no se sigan construyendo edificios. O sea, además de toda la crítica que tú haces que es real, o sea, como hay quizá un poco una desconexión creativa, como tú decías, visual, estética, claro, pero ahora en términos como económicos, sociales, es como intentar también que no se sigan densificando estos barrios, como desde que partimos con el proyecto de Cargos Comunes, nuestra intención es un poco eso, como mostrarles a personas de clase media que pueden operar en sectores medios y que hay oportunidades de proyectos que son desafíos laborales igual que cualquier otro de una vivienda con muchos recursos, pero de esa manera creo que también se pueden empezar a consolidar estos barrios, que son barrios con movilidad social, con sectores medios y que quizás van a permitir que estos sectores no se sigan densificando con edificios inmobiliarios.